educación y desarrollo. Mención de honor. Seguimos hoy reconociendo a hombres y mujeres que se destacan por su liderazgo en la construcción de un proceso de paz para nuestro país y que son ejemplo en la sociedad en su actuar público y profesional. Nuestro invitado hoy es un joven muy polifacético, médico de la Universidad Javeriana y especialista en cirugía reconstructiva de la Universidad Militar. También cursó especialización en Derechos Humanos y Resolución de Conflictos en la Universidad Oberta de Cataluña y una maestría en Filosofía. Es considerado uno de los cirujanos reconstructivos más prestigiosos de nuestro país y hoy lidera el Movimiento Ambientalista Colombiano, organización que promueve la preservación y protección del medio ambiente. Los invito, queridos televidentes, a conocer el perfil de nuestro invitado hoy. Camilo Andrés Prieto Valderrama es un cirujano, filósofo y ambientalista bogotano. Estudió en el Liceo de Cervantes El Retiro, en donde acumuló numerosas experiencias pedagógicas que marcaron su formación e inclinación por la medicina. Se graduó como médico de la Universidad Javeriana e hizo una especialización en cirugía plástica y reconstructiva en la Universidad Militar Nueva Granada. En su paso por la universidad, Camilo experimentó las injusticias con las que tienen que lidiar los estudiantes de último año de medicina, así como los residentes de los hospitales, por lo que fundó la Asociación Colombiana Médica Estudiantil, ACOME, una organización que propende por el liderazgo y busca defender los derechos de los médicos. Tiempo después, y consciente del impacto al hábitat que genera el ejercicio de la profesión médica, Camilo decidió aunar esfuerzos y crear el Movimiento Ambientalista Colombiano, organización que promueve la preservación y protección del medio ambiente y que reconoce la diversidad cultural, social y biológica para la gestión participativa del ordenamiento, uso y manejo adecuado de los recursos naturales renovables y no renovables. Es por esto que la UNAD reconoce a Camilo Prieto Valderrama como uno de los líderes sociales más importantes del país, merecedor de nuestra mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia en el escenario de la construcción de la era posconflicto. Doctor Camilo Prieto Valderrama, bienvenido a nuestro programa Mención de Honor. Hoy queremos hablar con usted sobre tantos desarrollos de esa vida corta pero bastante polifacética y sobre todo llena de resultados y de éxitos para nuestro país. Muchas gracias. Pues la verdad para mí es un placer estar acá en la universidad. Creo que ojalá estos espacios se puedan multiplicar. No solamente lo hablo en términos personales, sino porque en Colombia hay gente, mucha gente, haciendo cosas en diferentes lugares de los territorios y a veces pues como que eso no se logra visibilizar. Entonces para mí es un placer. Vamos a empezar a hablar haciendo un recorrido de su vida. Inicia usted en un hogar muy bonito, con una hermana, dos padres que lo quisieron mucho, que le dieron ese afecto, que luego se irradió en su proceso formativo en el Colegio Cervantes del Retiro. Sí, en el Cervantes. En el año 1994 fue usted bachiller. Me gradué en ese año, sí. ¿Qué recuerda de esa experiencia de colegio? ¿Qué le dejó marcado en la vivencia de sus valores? Muchas cosas. Quisiera hablar de todos los profesores, pero me acuerdo específicamente, voy a hablar de profesor de religión, de profesor de historia y de profesor de química. Okay. De profesor de religión era muy especial, porque él lograba enseñarnos las experiencias teológicas a través de la práctica. Excelente. Claro, hacíamos lecturas y teníamos un libro de religión, además que el colegio pues, es de la comunidad agustina. Pero me acuerdo el padre Harvey nos llevaba a unos retiros espirituales, sí, pero también a clases fuera. No le gustaba tenernos en el salón, sino nos llevaba a ir afuera, al patio del colegio, y nos generaba experiencias. Entonces, a través de la acción, creo que la pedagogía se hace muy fuerte, sobre todo cuando se trata de valores, porque uno le pueden dar cátedra de valores, de ética, pero cuando ya se los pone en práctica, se lo pone uno a pensar. Siempre lo que marca en la estructura de la vida es las bases que deja la familia, pero también las bases que deja el colegio, los primeros escenarios de socialización. Sus padres, Germán y Graciela, y su hermana Adriana. ¿Cómo correlaciona esas experiencias de colegio
y esas bases que se gestaron en usted desde su hogar? Bueno, pues recuerdo que mi mamá era un complemento muy importante en la formación, porque mis papás los dos de base son químicos, ¿no? También son un poco polifacéticos. Mis papás estudiaron química y después hicieron ciencia política. Una mezcla una interesante. Muy buena mezcla, además, sí. Entonces, los minerales con las ideas políticas. Entonces yo llegaba, por ejemplo, a la casa y toda la parte que era de química y de física, pues la complementaba con mi mamá y a ella le gustaba que siempre estuviera un paso adelante. Por ejemplo, si estábamos viendo el movimiento parabólico simple, no, mi mamá ya quería que estuviera aprendiendo el complejo y quería que estuviera aprendiendo otro tipo de ejercicios y quería que siempre quería que fuera adelante. Y con mi papá, él le encantaba y le gusta mucho el tema de los territorios y de la geografía. Excelente. Entonces me hablaba, mire, de este lugar, de este otro. Nosotros tenemos una finca en el Tolima, en Chicoral, Tolima, y a él le fascinaba. De hecho, todavía le gusta visitar mucho el Tolima. Y a él le gusta mucho caminar. Entonces me llevaba de un lado para otro y esos recorridos eran claves. Y adicionalmente, pues compartiéndolo con mi hermana era todavía más enriquecedor. Claro. Mi hermana es menor, pero de todas formas, pues como que nos acompañábamos mucho en esos diferentes escenarios. Entonces ese ambiente entre familia, la academia, pero también caminar, creo que lo va forjando a uno mucho y le va dando muchas herramientas en la vida. Muy bien. Un primo suyo, Ricardo Salgado, sí, nos dio este testimonio sobre esa época. Camilo como primo es como un hermano. Es una persona que uno puede confiar, siempre va a estar ahí en las buenas y en las malas. Es una persona amable, querida, que se importa por los demás. Por un lado es un nerd, que siempre está buscando sabiduría y conocimiento. En cualquier tiempo libre lo encuentras a él leyendo, actualizándose sobre filosofía, actualizándose sobre medicina, sobre educación. Y por otro lado es una persona súper chistosa, sabe cantar, tiene gran ambiente, cualquier fiesta o evento pues es la vida del evento. Siempre trae su energía positiva. Eso sí, no es el mejor para bailar, pero lo intenta mucho. Los canales de YouTube lo están ayudando bastante. Recuerdo que cuando teníamos 14 años, pues Camilo era extremadamente protectivo de su familia. Recuerdo estar jugando con él en el parque y con sus amigos y sin darse él cuenta, cuando fue mi turno a batear, uno de sus amigos me quitó el bate y pues yo le reclamé al amigo y le dije, oiga, es mi turno. Y sin pensarlo, el amigo llegó y me pegó un puño y yo me quedé paralizado, quieto, no lo esperaba. Y yo no le dije nada a Camilo, él no se dio cuenta, sino hasta después, 3 horas después que estábamos de viaje, le conté. Y cuando le conté, él se puso furioso. Y se puso furioso porque no tuvo la oportunidad para defenderme. Ya vamos viendo tus características. Bueno, mi primo es como si fuera mi hermano. Ajá. Así es, ¿no? Uno puede tener unos vínculos teóricos de primo, amigo, pero ya el aspecto filial es como, la vida como marca. si fuera mi hermano. Vamos a ir a unos mensajes institucionales, queridos televidentes. Ya regresamos, no olviden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co. Ya volvemos. Conoce la oferta académica que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene para ti. Escuela de Ciencias de la Educación. Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escuela de Ciencias de la Salud. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente.
Bueno, volvemos un poco a esta vida de colegio. Nos hablaba usted de 3 profesores, ¿no? Sí, ya vamos a hablar Estamos hablando de de religión. religión. Hablemos de los otros 2 en el Liceo Cervantes del Retiro. Bueno, el de química, Hugo Salamanca, un profesor que me marcó tanto que incluso el día del grado de médico yo lo invité para que fuera mi grado. O sea, yo había grado del colegio y después del grado de medicina otra vez lo llamé. 2 cosas recuerdo de mi profesor. Una, que estábamos en una discusión de definición de qué era la química orgánica e inorgánica. Entonces decía, no, que la química orgánica es la que tiene carbono y la que no tiene carbono, entonces la inorgánica. Y entonces un compañero mío llegó y preguntó algo. Dijo, oiga, pero profesor, ¿y el agua? Pues el agua no tiene carbono, pero está relacionado pues con el aspecto orgánico. Entonces mi profesor se quedó pensando y nos dijo algo que me marcó para toda la vida. Dijo, mire, el agua es un sistema absolutamente especial. Y el agua no lo puedo definir como orgánico o inorgánico. El agua es la vida. Así y eso a mí me marcó. ¿Cierto? Porque dije, definitivamente hay una sustancia absolutamente excepcional en nuestro mundo y en nuestro planeta. Todo, sí. Claro. Porque es alrededor, en el aire que respiramos, en lo que comemos, en todo hay agua. Claro. ¿Sí? Y esa fue la primera. Y lo segundo es que en ese momento el todo era el petróleo. Ajá. Adicionalmente, el otro todo, ¿no? El todo de la vida era el agua, pero el todo de la productividad y del mundo era el petróleo. De la economía en ese momento. Total. Ajá. Entonces nos puso un trabajo sobre el petróleo, para que entendiéramos la importancia y la relevancia del petróleo en nuestra vida. Entonces, y él nos hablaba de algo que en ese momento no comprendíamos, y era la tensión permanente entre el agua y el petróleo. Eso desde esa época, o sea, imagínate cuántos años estoy hablando. Y hoy está muy de actualidad, entre otras. O sea, estamos hablando de hace casi 30 años. El tema del fracking, todo este tipo de cosas. Así es. Entonces, fíjate cómo desde ese momento estaba esa tensión, y esa tensión permanece vigente. Entonces dice, pero ¿cómo puede ser posible? Pues sí, desde ese momento ya estaba uno con esas historias. ¿Y el tercer profesor? Recuerdo a mi profesor también de historia, que siempre buscaba que encontráramos en la historia nuestras raíces. Y nos enseñaba la historia a través de concursos, que uno dice, pero ¿cómo va a ser eso posible? Pues sí, a él no le gustaba que nos sentáramos a leer simplemente los libros, sino que a través de concursos nos motivaba a aprender. Y entonces era una competencia sana. Excelente. Y desde ahí quedé con una inquietud enorme por conocer la historia de nuestro país, porque él siempre nos repetía que había una parte de la historia de Colombia de la que nunca se hablaba, y era la historia de antes de la llegada de los españoles. Exacto. Y nos lo repetía, y nos lo repetía, y lo repetía. Entonces siempre quedé como la Colombia prehispánica, nunca exactamente. La enseñaron como debería. Así es, él no lo repetía. Entonces siempre me quedé como con esa inquietud. Entonces yo creo que, pues claro, tengo muchas anécdotas, pero yo creo que esos elementos lo van orientando mucho a uno, hacia dónde va su búsqueda constante en la vida. Y adicionalmente, creo que esto también es un mensaje para los televidentes, para los papás que en este momento están viendo el programa, y es que definitivamente una institución marca mucho la vida de un ser humano. Es cierto. Sí, obviamente los valores familiares son esenciales, pero el ecosistema que uno comparte durante la escolaridad es fundamental. Fundamental. Uno de los rasgos suyos es el liderazgo, y un compañero de infancia nos habló de ello desde su edad temprana. Veamos a Santiago Vargas. A Camilo lo conocí hace 30 años, cuando estábamos en el colegio. Empezamos en quinto de primaria, yo ingresé al Liceo Cervantes y allí lo conocí. Él estaba en otro curso, pero durante todos nuestros estudios sí compartimos algunos cursos y estuvimos en el mismo salón y bueno, ha sido una amistad desde pequeños. Me gustaría comentar que en estos 30 años, sobre todo al comienzo, pues compartimos mucho en el colegio, y es de destacar que Camilo era un líder ya en el colegio. Él era uno de los mejores estudiantes, casi siempre ocupaba el primer puesto, y en matemáticas era muy bueno, en física, pero también en filosofía, literatura. La anécdota es que una vez participamos con el colegio en algo que se llamó el Día de la Física. Esto eran unas olimpiadas en donde los mejores colegios de Bogotá tenían un grupo, y ese grupo participaba en un día que se llamaba el Día de la Física. Y en ese día competimos con varios colegios pues bastante reconocidos, y recuerdo muchísimo porque ese día ganamos el Día de la Física y fue una emoción muy muy grande. Éramos 5 estudiantes que representábamos el Liceo de Cervantes y fue algo realmente emocionante. Termina usted el colegio y se va a estudiar medicina en la Universidad Javeriana. Y luego se especializa en cirugía plástica
en la Universidad Militar. ¿Qué lo motivó a elegir el camino de la medicina? Pero lo que me llevó a mí, increíblemente, a estudiar medicina fue justamente la física. ¿Y por qué razón? Ajá. Porque inicialmente mi gran motivación era entender la física del cuerpo, Claro. el funcionamiento del cuerpo, porque me encantaba la biología, era la otra materia que a mí me fascinaba. Entonces yo veía ese punto de conectividad en la fisiología. Y de hecho mi primer trabajo en la vida fue como profesor, como monitor de fisiología durante el pregrado. Entonces ahí empezó todo un camino de exploración y lo que me llevó a estudiar cirugía plástica fue buscar alejarme de la muerte, porque yo tuve una experiencia cuando estuve en quinto semestre, fue la primera vez que vi morir a un ser humano, a un paciente, a una señora que recuerdo con mucho cariño, su nombre era Marisol, y ese día ella ya tenía la alta, ya mi profesor de medicina interna le había dicho, Marisol, te puedes ir para la casa, le estamos alistando los papeles, la estamos despidiendo, mi primera paciente, estaba en semiología. Claro, yo. marca. Y en ese momento, cuando la señora se va a ir para la casa, le da un tromboembolismo pulmonar masivo, es una enfermedad fatal, en ese momento ya se muere, tratamos de reanimarla y yo no comprendía qué era lo que estaba pasando. Claro. Y en ese momento ya pierde la vida y digo, amo la medicina, amo lo que estoy haciendo, pero yo quiero alejarme lo que más pueda de la muerte. Entonces empiezo a ver procesos que ya no fueran más bien constructivos y reconstructivos, y es cuando encuentro ese espacio vital en la cirugía. Entonces ahí es cuando empiezo a encontrar ese camino, porque debo compartir una anécdota, yo lo primero que quería hacer de especialidad era electrofisiología, quererme más por incluso hasta la inmunología, algo que se estuviera relacionando más con el tema investigativo, pero ya ahí digo, no, mi horizonte está seguramente más con otro lado y empecé a explorar la cirugía reconstructiva. Hay dos temas, de manera muy breve, para cerrar este bloque, que nos gustaría que nos comentara. ACOME, la Asociación Colombiana Médica Estudiantil que usted gesta en aquellos años, y el otro tema, el de la Universidad Oberta de Cataluña, donde se mete ya en el escenario social de los derechos humanos. Bueno, ACOME surge como una organización en medio de un escenario absolutamente injusto que aún experimentan tanto los estudiantes de último año de medicina como los residentes, que son los estudiantes de posgrado. Porque cuando uno está haciendo el posgrado, está sometido, creo que esa es la palabra correcta, a un sistema educativo que explota al estudiante, porque el estudiante trabaja, hace turnos, tiene responsabilidades médico-legales, pero además él tiene que pagar por hacer ese estudio. Sí. Entonces, una gran parte del aparato del sistema de salud en Colombia está soportado en los estudiantes de posgrado. Entonces, nuestra causa central era un escenario de justicia. Era, mire, no estamos pidiendo nada sobrehumano, estamos pidiendo simplemente algo que es elemental, y es que una persona que trabaje, por lo menos reciba una remuneración, y adicionalmente, que no tenga que pagar por esa labor que está desempeñando, porque, entre otras, es una labor social. Porque normalmente los hospitales donde se prestan ese tipo de servicios son los hospitales que atienden población vulnerable. Eso en cuanto a COME. Y mi exploración continúa. Digo, bueno, definitivamente acá hay muchas tensiones dentro del sistema de salud, un sistema inhumano, un sistema casi 100% mercantil, en el que se olvida la esencia de la agencia humana, que es el respeto y la responsabilidad frente al otro. Y ahí empiezo esa exploración de los derechos humanos. Por ahora vamos a ir a unos mensajes institucionales. Recuerden, televidentes, que pueden seguirnos en nuestro canal UNAD en YouTube, en donde pueden revivir emisiones anteriores. Ya regresamos. Bueno, usted también es un reconocido cirujano plástico y pues indudablemente la gente acude a usted y sabemos mucho de su ética. ¿Alguna vez se ha negado a operar a algún paciente por alguna circunstancia? Yo creo que eso es lo que más le puede generar la molestia a la gente que va a consulta conmigo, y es que lo he hecho muchas veces. De hecho, todas las semanas tengo por lo menos una persona que le digo que no es buena candidata para cirugía. Porque para mí la cirugía plástica es un instrumento. Es un instrumento tanto para mí como profesional, como para los pacientes. Sí. Para los pacientes, claro, para ganar cosas positivas en su vida,
felicidad seguramente, porque me encanta hacer las cirugías plásticas que también están relacionadas con la reconstrucción y con recuperar funciones. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, las cirugías que son de abdomen después de los embarazos, que generan unas transformaciones tan importantes en el cuerpo de una mujer, que incluso limitan la movilidad. Yo disfruto hacer esas cirugías, pero para mí el dinero no es un fin en sí mismo. Entonces yo no tengo problema en decirle a una persona: no te puedo operar, así eso represente que yo no perciba esos ingresos, porque el dinero para mí es un medio que permite hacer otras cosas. Claro. Por ejemplo, sin esos recursos, yo le digo a los pacientes: mira, gracias a que te estás operando, vamos a poder seguir desarrollando el proyecto que tenemos en La Guajira. Gracias a que tú en este momento te estás operando, vamos a poder hacer una siembra en este momento en tal lado. Es decir, para mí es una oportunidad de percibir unos recursos para destinarlos a otra cosa. Creo que es la posibilidad de a veces transformar la banalidad que tenemos los seres humanos y la vanidad, que igual nos llena de alegría y de satisfacción, transformarla en algo que también le aporte al mundo. Claro. Sí, totalmente. Entonces, por eso decirle no con frecuencia, por ejemplo, a las pacientes que son menores de edad, o a las personas que están en obesidad, o a las personas que tienen alguna patología de base, o gente que se quiere hacer muchas cirugías, también les digo que no. Ahora queremos mostrar un testimonio de alguien que trabaja con usted permanentemente y que lo describe muy bien en lo personal y en lo profesional. Viviana Valderrama. Veámosla. Desde que yo empecé a trabajar con él, digamos que él ha aportado mucho a mi crecimiento, aparte de profesional, a mi crecimiento personal. La forma de ver las cosas me ha ayudado también a cambiarla, a entender que tú no te debes quedar con una sola perspectiva, sino que siempre tienes que ir más allá para poder llegar al objetivo que estás buscando, ¿sí? Y aparte que todo depende como del empeño y del corazón que le pongas, ¿sí? Lo más importante y algo que siempre nos ha inculcado él, tanto a mí como a todas las personas que trabajamos con él, es que él es igual a todos los seres humanos y a todos los seres vivos que hay en el mundo. Entonces, asimismo, tú tienes que tratar al prójimo, independiente del papel que cumplas, para que las cosas funcionen de la mejor manera posible. Luego de esto viene otro tema que hoy ya comprendemos, y es todo ese recorrido que usted hace en torno a la defensa del ambiente y a la conciencia sobre ese impacto negativo ambiental que se ha desarrollado. Cuéntenos cómo hace usted para articular todos estos ámbitos en su vida sin quitarle ningún nivel de relevancia a ninguno, ni a la medicina, ni al tema social, ni al tema del ambiente. Devolvámonos al profesor de química cuando dijo que el agua era un sistema excepcional donde estaba la vida. Ajá. Lo que me marca de ahí es ese asunto, la vida. Sí. Y lo que ha sido mi causa constante ha sido el valor que debemos darle nosotros, los seres humanos, a la vida. No a nuestra vida individual, sino a la vida en general de este planeta excepcional en el que vivimos. Nosotros estamos rodeados de cadáveres cósmicos, porque en ningún planeta alrededor nuestro se ha podido demostrar que exista vida. Tal vez existió, pero ni siquiera tenemos evidencia de eso, pues son cadáveres, ¿verdad? Y la mayor proximidad que tenemos es un sistema, el TRAPPIST, que está a 40 años luz, es decir, nos tocaría viajar a la velocidad de la luz 40 años para poder llegar a ese lugar, y porque allá parece que hay agua y parece que hay sistemas similares al nuestro. Y es tan complicado encontrar vida que incluso ni siquiera en ese sistema lo podríamos ver, porque es infrarrojo, es decir, nuestros ojos no lo podrían ver. ¿Y por qué hago referencia a todo esto? Porque cuando comprendemos este lugar tan singular en el que vivimos, decimos, bueno, ¿cuál es la esencia de este planeta? Pues evidentemente la vida. Y cuando uno lo mira en la medicina, ahí está. ¿Qué tiene que hacer la medicina? Proteger la vida. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como seres humanos? ¿Cuál es nuestra agencia esencial? El cuidado. Fíjate que tal vez venimos del siglo XX, que es el siglo de los derechos, de las grandes conquistas de la humanidad, de los espacios, de las libertades, de las conquistas geográficas, incluso de viajes a la luna, de orbitar el sistema, de orbitar el planeta, a través de sistemas tecnológicos muy avanzados. Pero entramos al siglo XXI, que posiblemente no es el siglo de las conquistas de las autonomías y de las libertades, sino el siglo del cuidado, de la responsabilidad y del respeto. Pilar Ferrer nos contó de otra anécdota que lo marcó a usted. Uy, vamos a ver qué dice Pilar, Dios mío. La que ha tenido como tendencias hippies, tendencias alternativas en la relación soy yo. Y en una de esas
tuve que jalarlo o le pedí que me acompañara a uno de estos festivales del agua o festival del planeta. Era un festival que había en el Jardín Botánico, un festival en el que estaban cantándole al agua, una mujer hermosa como Tatiana Samper, con máscaras, estaba la revolución de la cuchara, había un montón de stands como de productos orgánicos y de iniciativas alternativas, y creo que para Camilo, hoy entiendo que algo pasó mágicamente ese día, porque para mí era un festival más de los que yo estaba disfrutando como de compartir con estas personas, pero cuando nos estábamos yendo, él estaba muy impactado y tenía lágrimas en los ojos, tenía los ojos aguados y me decía, ¿tú entiendes lo que está pasando? O sea, en ese momento hubo un breakthrough de conciencia para Camilo, algo pasó ahí. Me decía, entiéndeme que los huevos son óvulos y los animales que nos comemos y ¡puf! Y fue como algo, sí, creo que si soy culpable fue haberlo llevado a ese festival. A nuestros televidentes, gracias por su compañía. No olviden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Hasta la próxima.